vamos a revisar las propuestas económicas del candidato presidente Horacio Rodríguez Larreta. Precios. Y te estarás preguntando, ¿por qué solo las propuestas económicas? ¿Por qué no analizar las propuestas de minería o de género? Bueno, porque los chicos se mueren de hambre y no de minería o de género. Y además, en Argentina un pobre paga entre 30 a 50% de impuestos cuando quiere comprar comida. El mayor predictor de inseguridad en todos los países del mundo es la pobreza. No se puede tener una buena educación en un país pobre. De hecho, los 10 mejores países del mundo en educación son todos países ricos. Y por último, no va a haber inversión privada en un país con 100% de inflación y los impuestos más altos a las empresas. Así que, por más que la economía no es nuestro único problema, es el único problema que es causante o agravante de todos nuestros otros problemas. Pero antes de empezar tengo que hablar del sponsor de este video. Tu mamá. No, para. Tu mamá cuando navega en internet está expuesta a publicidades como esta. Solteros ardientes en tu zona. Y como ve que la zona que aparece en el mapita es efectivamente su zona, eso le da la suficiente confianza como para entrar al... Bueno, está bien. Eso y el hecho de que quiere ver Solteros Ardientes. Así que, tengo un par de preguntas para vos. ¿Por qué quiere ver Solteros Ardientes? ¿Es tu padre tu verdadero padre? Y la pregunta más importante de todas. ¿Cómo sabía la publicidad cuál es la zona donde vive tu madre? Bueno, porque la golosa de tu madre, el que crees que es tu padre y seguramente vos, cometen el mismo error. Navegar en internet sin usar Surfshark, un VPN que le hace creer a las páginas que visitas que te conectás desde otra parte del mundo. Y gracias a que ocultás desde dónde te conectás, puedes acceder a precios únicos, exclusivos para ciertos países, por ejemplo, en pasajes de avión o en promociones de todo tipo. O también podés ver un montón de contenido que está restringido por zona, que no te puedo decir de qué plataforma es ese contenido por cuestiones legales. Y por si no es suficiente, al contratar Surfshark también conseguís Surfshark Alert, Surfshark Search y Surfshark Antivirus. Anda al link en la descripción y utiliza el código promocional Tipito Enojado para obtener 3 meses gratis con tu compra. Y me dijeron que haga énfasis en eso, así que 3 meses gratis con tu compra. Bien, empecemos. Estas son las propuestas de Larreta para mejorar la economía. Y al final de cada propuesta, como soy un hombre generoso, te voy a dar mi opinión sobre qué creo que es lo correcto que habría que hacer, para que después no digan que solamente critico. Déficit cero. No vamos a seguir gastando más que lo que ingresa, porque al final la diferencia siempre se paga imprimiendo más. Por eso, para el control del gasto, vamos a revisar el presupuesto línea por línea, para sacar todo gasto innecesario, para equilibrar las cuentas y para llegar al déficit cero el primer año. En lo que acaba de decir hay una flor de trampa. Pero antes de explicarte cuál es, tengo que explicarte qué es el déficit. Bueno, en términos muy sencillos, supongamos que mantener todo el Estado nos cuesta 120 millones y lo que recaudamos con impuestos es solamente 100 millones. Esos 20 millones que faltan, eso es el déficit primario. Y ese déficit, como dijo Larreta, se tiene que pagar de otra forma, ya sea quemando las reservas del país, aumentando los impuestos, imprimiendo dinero o pidiendo deuda a otros países. Entonces, lo que propone Larreta es que solo se gaste lo que se recauda. Y ahí está la trampa. Hoy 37% de todo lo que se produce se destina a pagar el Estado. Y lo que Larreta propone es eliminar el déficit, que en este momento se encuentra en menos del 2%, pero como para redondear vamos a decir que es el 2%. Así que si Larreta cumple con lo que promete, en su gobierno el Estado Nacional nos va a estar costando 35% de todo lo que producimos. 37% de lo que es hoy, menos 2 del déficit. ¿Y eso es mucho? Bueno, veamos. En el 2004, con 26% de lo que producíamos, podíamos pagar lo que costaba todo el Estado. Policías, docentes, universidades, medicinas, Baradel, ministerios, Ofelia, lo que sea. Todo. 26%. Bastante menos de lo que propone Larreta. Luego apareció Néstor Kirchner y agrandó tanto el Estado que para el 2007 necesitábamos 32% de todo lo que producíamos. O sea, la propuesta de Horacio Reptiles Larreta es gastar más de lo que gastaba Néstor Kirchner.
Después de Néstor vinieron 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. En el primero terminamos gastando, ella terminó gastando 34% de todo lo que producíamos para mantener el Estado, que sigue siendo 1% menos de lo que propone Larreta hoy. O sea, Larreta propone gastar más de lo que gastó Cristina en su primer gobierno. Y en su segundo mandato, la menopausia fiscal mordió a Cristina y terminó aumentando el gasto público a 47% de todo lo que producíamos. Pero, por suerte llegó San Macri y bajó el gasto a 42% de todo lo que producíamos. Y hoy, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa Fernández lo bajaron a 37%. ¿Ya entendiste la trampa? Larreta propone bajar el déficit, que es un problema, pero no dice nada de achicar el Estado, que es el verdadero problema. Y no dice nada de achicar el Estado porque, seguramente no quiere. Porque un Estado gigante significa muchos impuestos para mantenerlo. Y muchos impuestos significa mucho dinero en manos de políticos. Y mucho dinero en las manos de los políticos, nadie sabe qué es lo que pasa cuando hay mucho dinero en las manos de los políticos porque desaparece. Entonces, ¿Larreta promete bajar el déficit? Sí. Pero también se asegura que el Estado que hereda siga teniendo un tamaño gigante para poder administrar mejor lo ajeno. ¿Y qué sería lo correcto? Porque te prometí que iba a decir qué es lo correcto en cada propuesta. Achicar el Estado a un tamaño pagable por un pueblo pobre. Porque este es nuestro problema actual. Millones de pobres. Y con millones de pobres no se puede tener un Estado que requiera el 35% de todo lo producido. Primero se enriquece la gente, se enriquece el pueblo y si querés después podemos hablar de un Estado caro. Yo no puedo cobrarle impuestos a un pobre para mantener un Estado gigante con la excusa que un Estado gigante lo va a sacar de la pobreza. Y un detallito más. Larreta habló de revisar todas las cuentas y cortar los gastos innecesarios. Vamos a revisar el presupuesto línea por línea para sacar todo gasto innecesario. Y acá tengo un leve problema con qué considera necesario o innecesario. Porque hoy, en la ciudad de Buenos Aires, Larreta está entregando subsidios para cantantes, payasos y músicos por el mes de la cultura independiente. Irónico que se llame independiente cuando está saliendo de, la desnutrición de chicos en el Chaco. Así que no solamente no es suficiente lo que está proponiendo, sino que también probablemente sea mentira. El control de precios, vigima. Antes de seguir con la próxima propuesta, te cuento que subí un video a mi otro canal de YouTube, Tipito Live, reaccionando en directo a todas las propuestas de todos los candidatos para los salarios bajos, la reforma laboral y la inseguridad. 3 videos. Ahora mismo podés ir a Tipito Live y ver el video de las propuestas sobre la reforma laboral. La solución más obvia para los sueldos bajos es aumentarlos. ¿Sos pobre? ¡Deja de ser pobre, crack! El enlace está en la descripción de este video justo después de la promo de Surjan. Y en los próximos días voy a estar subiendo los otros análisis que hice. Así que suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación. Y acordate que en el primer comentario en este canal vas a encontrar todas las fuentes de todo lo que menciono en este video. Ahora sí, continuemos. Empresas públicas. Vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, aerolíneas y otras. Y otras, ¿entendés? O sea, las otras que no son aerolíneas, pero también. Vamos a eliminar ineficiencias, privilegios. Todas van a tener que ser rentables como cualquier empresa. Tienen que tener los números equilibrados. Otro de los problemas que tenemos en Argentina, y uno bastante grande, es que las empresas públicas también tienen déficit. Me pregunto cuál de estas 2 palabras será el problema. ¿Empresa o pública? En fin, Aerolíneas Argentinas, la empresa que mencionó Larreta, tiene 600 millones de dólares de pérdida por año. Y esta pérdida obviamente se paga con impuestos. O sea, vos, niño de Chaco que está medio desnutrido y que nunca estaría viendo este video porque estás más cerca del ARPA que del 3G, vos sos el que paga los subsidios de Aerolíneas Argentina para que un avión casi sin pasajeros pueda viajar a donde prácticamente nadie puede pagarlo. Pero, no sorprendentemente, ese tampoco es el problema. ¿Cuántas veces te pasó que fuiste
a una ferretería y los empleados, en lugar de atenderte, se quedaron charlando entre ellos y mandando mensajitos durante 15 minutos? ¿Nunca? ¿Casi nunca? Bueno, ahora voy a cambiar una sola palabra de la pregunta que acabo de hacer. Presta atención. ¿Cuántas veces te pasó que fuiste a una municipalidad y los empleados, en lugar de atenderte, se quedaron charlando entre ellos y mandando mensajitos durante 15 minutos? ¿Muchas? ¿Un montón? ¿Todas? Bueno, eso no es un accidente. La ferretería necesita vender, porque si no, el dueño termina en la calle. Y si el dueño termina en la calle, todos sus empleados también terminan en la calle cagándose de hambre. Entonces, el dueño tiene el incentivo más grande de todos para que su negocio funcione: la necesidad. En cambio, si la municipalidad no cumple su función o la hace mal, igual te cobran los impuestos a vos para pagar el sueldo de los empleados y del intendente. En otras palabras, al CEO de Aerolíneas Argentinas no le afecta que la empresa no sea rentable. Porque hoy en día, Aerolíneas Argentinas, más de la mitad de su red vuela solamente Aerolíneas Argentinas. Las otras aerolíneas podrían volar esos destinos y no lo hacen. No tienen ningún impedimento para... ¿Por qué no lo harían? No lo hacen porque hay muchos destinos que no son rentables. Ese señor que acaba de hablar no es un opinólogo. Es el actual CEO de Aerolíneas Argentinas. Y no solamente no se avergüenza de no ser rentable, sino que cree que debe ser así. Entonces, Aerolíneas tiene un rol social, tiene que cumplir una función y está dentro de sus objetivos cumplir con esa función. Él cree que viajar a destinos que no son rentables está bien porque la empresa tiene un rol social. O sea, le sirve a la sociedad más allá de las ganancias. Bueno, no a toda la sociedad, ¿no? Obviamente. El niño de Chaco que nunca va a viajar en avión y que va a pagar con su hambre el subsidio para esa niña, bueno, ese no está en la sociedad, ¿no? No hay rol social para ese. Ahora entendimos cuál es el problema. El problema no es que tenga déficit, el problema es que las empresas públicas no pueden no tener déficit, no pueden evitarlo, porque su fin no es la rentabilidad, es la política. Y si estás pensando que el verdadero problema es el CEO que tiene ahora, bueno, no sabes nada de historia. En 2015, Macri, el fundador del partido donde se encuentra Larreta, el tipo al cual estamos analizándole las propuestas económicas, ganó la presidencia. Y como ganó la presidencia, obviamente quedó a cargo de Aerolíneas Argentinas. Y adivinen qué, bajó un poco el déficit, pero nunca logró que la empresa sea rentable. Y era obvio que no iba a hacerlo, porque los recortes necesarios te traen, bueno, mala prensa, te traen gente quejándose en la calle. Ahora, ¿qué es lo que haría yo con Aerolíneas Argentinas? Bueno, no, no así. Lo que haría es vender la empresa, porque no podemos tener empresas públicas y pobreza al mismo tiempo. Hoy, familias pobres con sus impuestos subsidian a los que viajan en avión. Es un delirio. Pero no es solo un problema de Aerolíneas Argentinas, es un problema de todas las empresas públicas. De hecho, Aerolíneas ni siquiera es la más endeudada de las empresas públicas. Los administradores no tienen incentivos claros para manejar bien la empresa. Y además, la mera existencia de una empresa pública es injusta. Porque un tipo que no usa un servicio subsidia a otro que sí lo usa con sus impuestos. Y quiero agregar una cosita más sobre algo que dijo el CEO de Aerolíneas. Las otras aerolíneas podrían volar esos destinos y no lo hacen. No lo hacen porque hay muchos destinos que no son rentables. Señor, si hay una demanda de viaje a destinos remotos, lo único que va a pasar con las empresas privadas es que va a subir el precio. Nada más. Van a dar el servicio, pero va a salir más caro. La buena noticia es que la diferencia de dinero no la va a estar pagando un pobre. Y por otro lado, yo creo que el problema también viene de que en el sector público ganan demasiado. Y eso les termina generando una irrealidad. Larreta hace 30 años que vive del Estado. Y hoy, según PPT, paga 1.600.000 o $3.000 de alquiler por mes en pleno Palermo, cuando en Argentina el salario normal es de $200. Obvio que un humano así va a creer que tenemos que subsidiar pasajes de avión.
El Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica exactamente de dónde salen los fondos. Cada diputado y senador que presente un proyecto va a tener que explicar a todos los argentinos cómo se va a pagar. A ver, voy a llevar a la práctica lo que acaba de decir. Supongamos que diputado genérico de izquierda presenta un proyecto de ley para pensionar a los tenistas obreros trans. Y Larreta lo obliga a que justifique de dónde saldrían los fondos para esas pensiones. ¿Qué crees vos que haría ese diputado genérico de izquierda? Opción 1. No presentar el proyecto de ley de pensiones para tenistas obreros trans porque no alcanza el dinero público para pagarlo. O opción 2. Agregar al proyecto de ley de pensiones para tenistas obreros trans un impuesto, por ejemplo, a los ricos. Entiendo cuál es el espíritu de lo que propone Larreta, pero no sé si va a significar más impuestos y más gasto público. Lo que yo propondría es la creación de un organismo público-privado que calcule los costos de cada ley que se aprueba. Me explico. Supongamos que, yo qué sé, Random Ofelia aprueba un proyecto de ley. Bueno, el organismo que quiero crear se fijaría cuánto costo puede conllevar que ese proyecto se aplique. O cuánto costo conllevó que se aplique. Ese monto se suma a una base de datos online pública de cada legislador para saber cuánto nos costó. Entonces, cuando llegue el fin de su mandato, podemos hacer un ranking de cuál es el más caro de todos y no volver a votarlo. O si sos un populista de mierda, aplaudirlo porque mirá cuánto gastó en el pueblo. De todas maneras, no sirve a todos. Pero los políticos no son y nunca aprobarían algo así. Dejar de imprimir dinero, pero esta vez por ley. Modificar la Carta Orgánica del Banco Central por ley para que sea realmente independiente. ¿Qué significa eso? Que nunca más el gobierno le puede tocar la puerta al Banco Central para pedir que le financie el déficit o gastar de más. Y lo otro es que las autoridades del Banco Central no van a poder ser removidas políticamente. Supongamos que Larreta es un respetuoso de las instituciones y efectivamente no va a imprimir dinero porque ahora la Carta Orgánica del Banco Central lo prohíbe. ¿Qué detiene al próximo que venga después de Larreta? ¿Un papelito? Les recuerdo que estuvimos encerrados por 2 años y si salíamos a la vereda nos metían presos. Y nunca hubo ningún tipo de estado de sitio o lo que sea. Completamente inconstitucional. Y no lo digo yo, lo dice la justicia. Así que, si por 2 años se limpiaron el con la Constitución Nacional, ¿qué te pensás que harían con un papelito del Banco Central? La única solución realmente irreversible es la dolarización. Y no porque sea irreversible, sino porque ningún político se animó hasta ahora a sacarla. Porque de sacarlo el costo político es tan alto que en su puta vida lo van a volver a votar. Bueno, sí hubo un dictador de Zimbabue que quitó la dolarización, pero es Zimbabue y era un dictador. O sea, si te quejabas. Y una cosita más sobre esto que propone Larreta de no imprimir más. No le creo. Esto es lo que dijo su candidato a vicepresidente. O sea, en el gobierno de Larreta, la segunda persona que va a tener más poder, elegido por él mismo. Ya les pasé mensaje a varios ministros. Emitan sin miedo, muchachos, porque esta emisión no va a generar inflación. Y esto, lamento decírselo a los ortodoxos, pero cuando hay una situación de crisis y cuando tenemos un fuerte control de precios, porque acá el que aumenta precios, le aplicamos la multa y lo metemos preso. Fin del cepo. Después, creo. Salida del cepo y de unificación de lo que hoy son 18 tipos de cambio. Tenemos que llegar a eso al final del primer año. Concuerdo, pero Larreta, no le pongas fecha. Porque si vos vas a decir en X fecha, por ejemplo, 12 meses después de que asumo, voy a quitar el cepo, el día anterior, la gente, por miedo a que salte todo por el aire, va y compra dólares y se deshace de los pesos. O sea, tenés una corrida cambiaria, lo cual obviamente te va a devaluar el peso. Excepto que ya hayas pensado eso y dijiste 12 meses porque tu verdadero plan es sacarlo en 6 meses. Igual espero que ese sea el caso, porque si no es el caso, haceme caso y que ese caso sea el caso. ¿Y de quién será este cuadro? Dejar de devaluar exportando. Fondo del problema es que las devaluaciones constantes también generan inflación. Correcto, si se devalúa el peso, las cosas valen más en pesos porque el
peso vale menos. Por eso vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura de mercados para aumentar las exportaciones desde el primer día. Pero, ¿qué tienen que ver las exportaciones con la devaluación? Nuestro objetivo es llegar a duplicar las exportaciones en 6 años. Con eso se acaba el problema del dólar para siempre. Larreta, el problema de la devaluación no tiene nada que ver con el dólar. El problema es que tenemos muchos pesos, capo. A ver, vos podés tener inflación por dos razones. Una, aumentan la cantidad de unidades monetarias sin demanda. O dicho en español, imprimís pesos que nadie quiere y como nadie quiere eso y encima ahora hay más de algo que nadie quiere, el precio de eso baja porque nadie lo quiere. Y la otra razón por la cual podés tener inflación es por pérdida de confianza en la moneda, que en realidad no es en la moneda en sí, sino en el gobierno que la emite. Entonces, como nadie confía en ese gobierno, nadie quiere su moneda y eso baja el valor de la moneda y todos los precios en esa moneda aumentan. Inflación. Ninguna de las dos razones tiene nada que ver con el dólar, porque lo que pierde valor es el peso argentino. La exportación no va a solucionar la devaluación, excepto en un solo caso muy específico, que es cepo, control y prohibición de moneda extranjera. Si tenés control cambiario, entonces el valor del peso sí puede llegar a estar atado a la cantidad de dólares que tengas. Pero Larreta prometió que iba a quitar el control cambiario. Pero si prometió quitarlo, ¿por qué hace esta rara propuesta haciendo una rara conexión entre exportación y devaluaciones? Misterios. Y además, nuestro objetivo es llegar a duplicar las exportaciones en 6 años. ¿Por qué 6 años, Larreta? ¿Por qué no en 3 o en 2 semanas? Gente que ve este video, présteme atención. Los políticos se inventan fechas para que vos creas que ellos tienen control de la situación. Y la realidad es que no lo tienen. Sobre todo en algo como las exportaciones que son 100% privadas. O sea, no es el gobierno el que exporta, es una empresa privada de un país que le vende a otra empresa privada en otro país. Y el Estado, los estados en este caso, son justamente las interferencias entre dicho comercio. Lo que sí puede hacer el gobierno, y muchas veces quieren que salgamos a aplaudirlos por esto, son tratados de libre comercio. Que ojo, está bien, pero escuchá lo que acabo de decir. Tratados de libre comercio. En otras palabras, empresa 1 hace un producto, lo manda, el gobierno de acá se corre un poco, va hasta el otro país, el gobierno de allá se corre un poco y llega a la otra empresa. ¿Se entiende? Hasta eso, de lo cual quieren que lo aplaudamos, es que se corran. Y después vienen a pedirte que les agradezcas. Es una locura. Créditos. Y gracias a esa estabilidad, ¿De qué estabilidad habla? ¿Acaso perdiste tu cabeza gigante reptiliana? Hasta ahora propuso gastar más que Cristina en su primer gobierno, mantener las empresas públicas que son todas deficitarias y cepo, o sea, control cambiario. Crack del universo, hombre reptil, eso no genera estabilidad. es que vamos a poder concretar nuestra séptima propuesta, que es recuperar el crédito. En los primeros 12 meses vamos a ver un aumento sostenido del crédito, lo que va a permitir a las empresas invertir, aumentar su producción y generar más trabajo. Y curar el cáncer. Y ya que estamos adivinando cosas sin evidencia alguna, esta semana la casa de Mercurio entra en Neptuno. Así que evita todo contacto con personas de tu pasado. Y las achuras. A ver, Larreta, eso de... En los primeros 12 meses vamos a ver un aumento sostenido del crédito. Primero, número inventado para que la gente crea que tenés control. Segundo, ¿no era que después del primer año ibas a quitar el cepo? ¿Cómo pretendes que existan créditos accesibles con cepo, o sea, con control cambiario? A ver, los créditos se basan en confianza. En otras palabras, un banco privado le presta a una persona porque cree que esa persona le va a devolver el dinero. Ahora, por más responsable que sea esa persona, si la economía es una mierda, no va a poder devolverle el crédito en tiempo y forma. Entonces, lo que hace el banco privado es aumentar los intereses, porque como hay más riesgos, por las dudas, aumentan los intereses. Así que no, la fórmula que propone Larreta no termina en un, ¿cómo dijo? Un aumento sostenido del crédito. La única forma de que se me ocurre de que haya créditos accesibles en este caos que está proponiendo es que, bueno, sean créditos subsidiados por el Estado. Pero él dijo que iba a bajar los gastos, ¿no? Entonces, ¿en qué universo tenés bajo gastos, pero cobro más impuestos para dar créditos a empresas?
De todas maneras, todo esto es una teoría. No es como que en la ciudad donde él hoy en día está gobernando se están ofreciendo créditos. Ya pusiste me gusta, ya te suscribiste al canal, es gratis. Y no te olvides de ir a ver el video de la reforma laboral en mi otro canal de YouTube. La jornada de 6 horas semanales no es un sueño. No se llama trabajador municipal. Existe, solo una vez. Continuemos. Menos impuestos. ¿Cómo? Y también para acompañar esto vamos a promover la baja de impuestos. Porque hoy los que producen están asfixiados por una enorme carga impositiva que se traslada a precios. Al final del día lo terminan pagando los argentinos en el precio de cada producto. Por eso si bajamos los impuestos, esto también va a tener un impacto en los precios, aliviando el bolsillo. Descendimos al noveno círculo de la hipocresía. Porque el Estado que propone Larreta es casi igual de caro que el que tenemos ahora. Así que, si baja los impuestos, no va a poder pagarlo. Para bajar los impuestos, sí o sí tenés que achicar los gastos. O sea, achicar el Estado. Ahora, si esto que digo es tan obvio para vos y yo, y para Larreta, que es economista, sí, es economista, ¿por qué igualmente propone bajar impuestos? Bueno, por dos razones. Una, Argentina es el cuarto país del mundo en evasión impositiva. En otras palabras, cada vez que podemos, no pagamos impuestos. Ahora, si revisás sus otras propuestas de campaña, vas a notar que hay como una constante y es la digitalización de todo. Digitalizar, digitalizados. Digital, digital, digital. Digitalmente. Digitalización, digitalizando con digital. Digitalización. Digitales, la digitalización. Digitales, digital. Todo digital. ¿Y qué significa esto? Bueno, mayor registro estatal de en qué se gastan, a dónde se va el dinero. En otras palabras, prácticamente cobros automáticos de impuestos. O sea, Larreta sabe que puede prometer bajar impuestos porque a la vez va a recaudar más, como lo hace actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Y dos, bueno, probablemente todo esto de bajar impuestos sea una mentira. Este es el spot oficial sobre la baja de impuestos que promete. Están los que hablan de bajar impuestos. Y estamos los que lo hicimos. Correcto, pero también es el primer político que conozco que ató el impuesto del alumbrado, barrido y limpieza al índice de la inflación. O sea, sube la inflación, sube el impuesto. Y gracias a eso y a un Estado todo digital, la recaudación de la ciudad sigue subiendo. Así que eso de bajar impuestos lo veo medio cuestionable. Cierto, pero Larreta fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante 8 años. Y ese proyecto que acaba de mencionar para bajar los ingresos brutos lo presentó hace mes y medio, justo para la campaña. Así que sí, Larreta, en los últimos 2 meses de tu gobierno, de 8 años, bajaste los ingresos brutos. Detrás de esto hay una bellísima historia. En Argentina los impuestos son nacionales. Eso significa que no importa en qué provincia vivas, la mayoría de tus impuestos, digo la mayoría es como 90%, se van al presidente. Y el presidente de la nación decide qué provincia se lleva cuánto de una forma súper aleatoria. Bien, bueno, el presidente Alberto decidió reducir la cantidad de dinero que iba a recibir Larreta para manejar la ciudad. Entonces, ¿saben lo que hizo Larreta? Crear el impuesto a la tarjeta de crédito, el mismo que ahora se jacta de quitar. Pero lo que tenés que leer de esa situación no es su tremenda caradurez, sino que al tener un problema presupuestario, o sea, al tener un inconveniente, algo que no pudo predecir, en lugar de achicar el Estado, de ajustarse el cinturón, los que pecharon la bala fueron los contribuyentes, o sea, fue y le cargó el problema a todas las personas que tenía en su ciudad. Entonces, ¿cómo a esa persona yo le voy a creer que le va a bajar la carga tributaria al resto de los argentinos? Si cuando tuvo la oportunidad no lo hizo, no protegió el bolsillo de las personas. Entonces, mi mayor problema con todas sus propuestas no es que se quedan cortas en general, sino que muy probablemente todas sean mentira. Espero que te haya gustado mucho este video. Si estás en desacuerdo con algo de lo que acabo de decir, o me querés amenazar de muerte o putearme, todo lo demás, este es mi WhatsApp. No te jodo, este es mi WhatsApp. Así que escribime, mandame audio, lo que vos quieras. Te voy a estar respondiendo, así que este es mi WhatsApp, ¿ok? Y una cosa más. Este canal se mantiene gracias a que ángeles ponen mes a mes dinero para que yo pueda seguir haciendo videos. Porque mis videos se ven así.
¿Ves eso que está en amarillo? Significa que está desmonetizado. Entonces, para que yo pueda continuar haciendo videos, necesito que la gente me ayude. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Si querés formar parte de la familia de esos Patreons, podés hacerlo en patreon.com/tipitoenojado o tipitoenojado.com/donaciones. Y una aclaración. Va a haber gente que me va a preguntar por qué no hice videos sobre otros candidatos. Y la realidad es que en las elecciones que vienen ahora, que son las PASO, lo único que se decide, lo único es quién va a quedar entre Bullrich y Larreta. Milei ya es candidato, Massa ya es candidato, y hay gente después que no existe. ¿Y por qué no está el video de Bullrich? Porque, Patricia, no presentaste propuestas de campaña. Tu coalición presentó, pero Larreta también presentó por su parte. Vos no presentaste las tuyas. Entonces, como no presentaste las tuyas, no pude analizar nada. Lamentable. Espero que te haya gustado mucho este video y, como siempre, bueno, ponele like, suscríbete, comenta y te deseo libertad.